que he titulado El miedo te pone lazo. Proverbios 29-25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Te lo voy a repetir. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Como cristianos, nosotros hemos elegido nuestra manera de ser a la manera de Dios. Esto sí somos verdaderamente hijos de Dios. Tenemos como cristianos el gran desafío de alcanzar la meta en Cristo Jesús y convertirnos en nuevas criaturas. La fe cristiana y sobre todo el evangelio no toma prestado ninguna tesis de nadie para presentar alternativas al ser humano. No en vano el apóstol Pablo tomó la decisión en su tiempo de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contenido del evangelio no es para intimidar, no es para asustar, no es para incapacitar a los seres humanos en medio de su andar en esta vida. El evangelio en su contenido es para hacernos saber al hombre y a la mujer que se comprometa a la experiencia de la fe, a conocer en Jesucristo que el pasado no tiene ningún efecto para el cristiano, porque lo que cuenta en el evangelio es el presente y el futuro. Esto es importante para nosotros los cristianos, porque debemos entender muchas veces que nosotros nos quedamos en las arenas movedizas de nuestro pasado y caemos en esa trampa y nos comportamos tal cual por el pasado vivido y no entendemos con perfecta claridad que el desafío de la vida cristiana nos invita a entender lo que el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. La fe cristiana parte de esa gran premisa como cristianos, si lo somos, debemos partir de esta premisa. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros, los que estamos en Cristo, fuimos hechos nuevas criaturas. Ya lo que éramos antes de haber aceptado a Jesucristo no vale. Lo que vale es desde el mismo día en que tú y yo decidimos aceptar al Señor, fuimos hechos nuevas criaturas por el Señor. A Dios hay que adorarlo, hay que sentirlo con todas nuestras ganas, con toda nuestra emoción, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra pasión. Pero a Dios también hay que adorarlo con nuestro intelecto, o sea, con nuestra mente. Usted puede vivir su fe presente con lo que pasó en el pasado. No sirve. Si usted hace eso, no sirve. Un cristiano debe decidir a un cambio de vida porque ha encontrado su libertad en Cristo y es una nueva criatura. Si yo creo que soy una nueva criatura, debo portarme como tal. Yo creo que las cosas viejas no me vinculan al presente de mi vida. Debo aniquilar las cosas viejas que me detenían en mi andar, en mi camino para crecer en la estatura del varón perfecto. Mucha gente vive alimentándose del miedo, del temor, en las noticias, en la radio, en la televisión, en una banca de un bus, en la tienda de la esquina, con la vecina, con el vecino, en una fila de un banco. En fin, viven pendientes de las noticias que alimentan el miedo. La Biblia nos presenta a personajes que respondieron al miedo y en consecuencia, al haber respondido al miedo, dejaron en su historia una página negra. Ejemplo, a Aarón, el segundo al mando, después de Moisés.
el hermanito de Moisés, el hombre de confianza de Moisés y del Señor, el sacerdote, el sumo sacerdote Aarón. Este hombre se dio al clamor de un pueblo y por tenerle miedo a ese pueblo, aceptó que ellos construyeran un becerro de oro para adorar como si fuese Dios. Y eso es idolatría. Y ya que sabemos las consecuencias que el Señor nos relata en la palabra de Dios sobre eso. La historia nos dice que Pilatos, el gobernador, que llevó a Jesús al juicio, sabiendo y reconociendo que él era inocente, hasta que alguien le dijo, ten cuidado. Alguien le habló en el oído y le dijo, ten cuidado con tu decisión, no sea que tu posición ante el César se vea afectada por lo que vas a hacer. Y tuvo miedo. Tuvo miedo de perder el poder, tuvo miedo de perder el puesto que tenía en el imperio, tuvo miedo al César y por lo tanto traicionó su conciencia y lavándose las manos entregó a muerte al inocente. Pedro, un hombre auténtico, un hombre extrovertido, un hombre sin ningún reparo en lo que hablaba. Era un hombre, como decimos ahora, echado para adelante, no le tenía nada. Pero Pedro, cuando el Señor le dijo que él tenía que morir, Pedro le dijo, aunque todos te dejen, yo no te voy a abandonar, Señor. Pero una simple criada lo miró y lo identificó y Pedro, por miedo a esa simple criada, negó al Señor, negó a su maestro 3 veces. Abraham, el hombre justo, el amigo de Dios, el patriarca, el padre de multitudes, cuando entró a Egipto, dijo que su mujer, Sara, era su hermana, por miedo a que lo mataran. Por miedo a una tormenta, los discípulos en una embarcación despertaron a Jesús diciéndole, Señor, sálvanos, sálvanos que perecemos. En otra escena, en la palabra de Dios, encontramos que Jesús viene caminando sobre las aguas y ellos se asustan, ellos tienen miedo, tienen temor y gritan, es un fantasma. Pero Jesús les dijo, yo soy. Y Pedro pidió caminar como él. Y se hundía, y cuando se hundía, dijo, Señor, socórreme, sálvame. El miedo le hizo olvidar a Pedro que él sabía nadar, porque él era un hombre de mar, era un marinero, era un pescador. Tampoco pretendo decirle que si usted tiene miedo a la muerte, va a vivir mucho más o menos, porque los que le tienen miedo a la muerte se mueren y los que no le tienen miedo a la muerte también se mueren, porque la paga del pecado es la muerte. En la experiencia de la fe cristiana, usted ya es eterno. Quiero que preste atención a esto. Ahora mismo, nuestra eternidad la estamos viviendo. La gozaremos, la disfrutaremos, la veremos con nuestros propios ojos cuando estemos con el Señor. Y porque Jesús dijo, oiga bien lo que dijo nuestro Señor, y yo le creo a Jesús. Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, no vendrá jamás a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y el apóstol Pablo aclaró mucho más esta afirmación de mi Señor Jesús. Cuando le escribió a Timoteo, le dijo, hijo Timoteo, yo ya estoy para ser entregado. Solo me espera recibir la corona incorruptible de gloria, que el Señor no solamente tiene para mí, sino para todos los que lo aman. Su venida está cerca. Más claro, este apóstol dijo, si muero para Dios, muero. Y si vivo para Dios, vivo. Sea que muera o sea que viva, yo soy del Señor. Aleluya. Ese mismo apóstol Pablo fue el que dijo, por lo cual estoy seguro, lo digo racionalmente,
no religiosamente. Lo digo, yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar a mí del amor a Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. ¿Para qué vivir con miedo? ¿Qué beneficio te trae a ti el miedo? ¿Qué beneficio has obtenido por tenerle miedo a la muerte? El miedo neurótico que te producen las noticias día tras día, ahora que estamos viviendo una epidemia, una pandemia. ¿Por qué vivir con miedo con esa noticia? Cuando en la experiencia de la fe nuestra, cristiana, tenemos garantizado la eternidad con Él. Hoy la gente está llena de miedo. Hoy el mundo está lleno de miedo. Está lleno de temores, de inseguridad. Y la respuesta de nuestro Señor dice es que no tengan miedo, no tengan temor, no vivan en ansiedad. Miren los pajarillos que ni cosen ni trabajan. Sin embargo, todos los días tienen su alimento. ¿Cómo es posible que los pájaros crean en el Dios de la provisión y los cristianos no hayan podido entender y creer que Dios es un Dios proveedor? ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria a Dios. Y concluye el Señor Jesús: no tengan miedo, no tengan temor, porque ustedes valen más que los pajarillos. Y voy a decirle la parte histórica de dónde sacó esto Jesús. En Israel, cuando llevaban sus ofrendas al templo, llevaban lo mejor de sus ovejas, de sus carneros, de sus becerros, y lo último que podían ofrecer eran unos pajarillos, unas tórtolas. Y al vendedor, lógicamente, se le quedaban los pajarillos porque la gente prefería comprar el carnero, la oveja, el becerro, llevándole lo mejor. Y entonces a este vendedor se le iban quedando los pajarillos, le sobraban, en su venta le sobraban esos pajarillos. Y entonces, lógicamente, este hombre quería salir de ellos porque ese era el negocio de él. Entonces empezaba a vender sus pajarillos por un centavito, un pajarito por un centavo. Pero cuando veía que aún así le quedaban muchos pájaros, entonces hacía una oferta. Decía 2 pájaros por un centavo. De allí Jesús les dice a ellos y a nosotros en esta noche: miren esos pajarillos, solo valen para ustedes un centavo. Están en la provisión y el cuidado del Dios del cielo. Por lo tanto, tú no tienes nada que temer. Tú vales mucho más que esos pajaritos. Tú vales más que esos pajarillos. Quiero finalizar porque quiero abrir este espacio que nos queda para que ustedes intervengan y vamos a hacer una oración, porque es necesario que ustedes vayan comprendiendo y vayan dejando ese pasado que están arrastrando y vivan ahora una nueva vida, porque ustedes y yo somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Tenemos un gran ayudante que es el Espíritu Santo. Tenemos todos los beneficios, tenemos todas las armas, por lo tanto, no debemos de temer. No debemos de temer. Jesús dijo: no temáis, yo he vencido al mundo. Yo estaré con ustedes hasta el final del mundo, porque toda la potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra me ha sido dada a mí. Por lo tanto, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Tenemos a Jesús a nuestro lado. Tenemos la gloria de Dios a nuestro lado. ¿Por qué teméis? ¿Por qué tenemos temor? Amén. Si usted decide, si en esta noche usted decide confiar en el Señor, usted será exaltado, dice el proverbio, en la parte B. Será exaltado por encima de la mezquindad que el mundo te ofrece. Serás exaltado
por encima del poder del pecado. Serás exaltado por encima de la fuerza de la tentación. Serás exaltado por los efectos perniciosos del mismo temor. Serás exaltado por encima de la muerte y serás exaltado por encima del mismo infierno. Y serás exaltado por encima de todo mal y perversión, porque el hombre y la mujer que confían en Dios pueden decir como el salmista: tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta, me haces descansar en verdes pastos, y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas, me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú, Señor. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado, me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad y me das un trato especial. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras viva y de que para siempre viviré donde tú vives, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Quiero que ustedes, quiero oír sus comentarios, quiero escucharles, hermanos, porque es necesario que hagamos esta interrelación en que no solamente escuchemos un mensaje, sino que lo compartamos, lo hablemos y ese mensaje se quede en nuestra mente, en nuestro corazón y nos permita vivir una vida agradable al Señor y convertirnos en este paso poco a poco, en este proceso que estamos con nuestro Jesús, a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén.